Cuando hablamos de comunicación encontramos esta imagen muy recurrente, ¿cierto? Donde hablamos de la interacción que tiene el emisor y el receptor, que hay unos espacios de interacción donde nos habla no solo la verbalidad, sino los gestos que tienen las personas a la hora de transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, hablábamos de comunicación e interculturalidad, entendiendo que existen unas barreras lingüísticas que nos permiten o no nos permiten mejor podernos comunicar con el otro de la mejor manera. Entonces, decíamos entonces que, ¿qué es la cultura? Nosotros tenemos unas concepciones de cultura bastante básicas, bastante elementales, donde decimos que son unas formas aprendidas sobre el pensar, el sentir, el hacer, y como manifestaciones, expresiones de la cultura. Encontramos, como estas imágenes que les coloco aquí, las representaciones y todo lo folclórico que hablamos de la cultura, pero quiero que hagamos énfasis en esos tres niveles que quiero presentarles el día de hoy. Primero, hablamos de un nivel básico que habla de las artes, de esto que nos presenta la cultura, como son la música, las artesanías, la literatura y el teatro. Ese es el nivel más básico, si lo podemos llamar así, cuando hablamos de cultura. Luego damos un paso al nivel 2, que ya nos habla de unas expresiones de distintos modos, unas formas de vestir, unas formas de cocinar, unas representaciones gastronómicas que hacen que identifiquemos la cultura de donde somos, unas instituciones, un lenguaje, unas creencias, unas formas de presentar las cosmovisiones, los valores y sobre todo la memoria histórica. Aquí ya damos un paso y hablamos más de patrimonio material e inmaterial. Y el nivel 3, en el que quiero que centremos nuestra charla del día de hoy, es acerca de la interculturalidad, cómo existen unas subjetividades y existe un vínculo social entre las formas de entender y relacionarse con el mundo y con los otros. Entonces sabemos que nosotros somos seres sociales, que estamos todo el tiempo en constante interacción con el otro y necesitamos entender cómo nos comunicamos con aquella persona, con ese otro. ¿Será que entiende la forma como yo le estoy hablando? ¿Será que entiende esos rasgos identitarios que yo tengo a la hora de utilizar expresiones que se marcan desde la cultura y de la idiosincrasia? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué entendemos por interculturalidad? Entonces, hablamos de que la interculturalidad son esas construcciones que han hecho las sociedades para poder integrar relaciones simétricas entre diversas culturas. Hablamos que el lema de la interculturalidad es a buena hora, perdón, somos iguales y diferentes, aprendemos a convivir enriqueciéndonos recíprocamente. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, buscamos erradicar los prejuicios que tenemos contra el otro. Nosotros somos personas que todo el tiempo lanzamos prejuicios, tenemos estereotipos y empezamos con una cierta discriminación, así no lo queramos hacer. Esta persona es de determinado lugar, esta persona es de determinada región. Y empezamos a crear unas barreras que permiten que no nos relacionemos con el otro de una manera tranquila. Entonces, en las políticas de interculturalidad hablamos de acciones transformativas donde reconozco a mi interlocutor. Por eso la primera imagen que veíamos hablaba de que hay un emisor, un receptor, un mensaje que debemos dar a conocer, un mensaje que debemos compartir. Y entonces allí es donde empezamos a hablar de un diálogo, ¿cierto? Si se puede, será maravilloso, que sea horizontal, donde no hay jerarquías, donde no hay posiciones, donde no hay ni dominados ni dominantes, sino donde estamos a la misma altura, a la misma forma de expresarnos y de sentirnos en la tranquilidad de dar a conocer nuestro punto de vista. Entonces, cuando hablamos de una verdadera interculturalidad, cuando hay un reconocimiento de la ciudadanía, nosotros somos sujetos sociales de derecho, ¿cierto? Aquí estamos personas que somos de Colombia, pero también veía que estaban compañeros de Perú, de Argentina y de otros lugares. Entonces creo que lo primero que debemos reconocer es que somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos, ¿cierto? Pero también tenemos deberes. Entonces, para que entendamos ese punto de la interculturalidad. Reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. Si bien yo no soy indígena, tengo muchos rasgos indígenas, ¿cierto? Somos mestizos. Nosotros en Colombia no somos sangre azul ni sangre europea, no, nosotros somos mestizos porque venimos de unas ciertas hibridaciones entre la cultura, mestizajes. Entonces, para que entendamos que también tenemos derecho a ejercer esa identidad originaria de los pueblos y de las minorías que tenemos en nuestro país. Rechazamos las formas de imposición de la cultura hegemónica y la marginación de la cultura minoritaria. Entonces, hablamos nosotros sobre
todas esas epistemologías del sur y toda la emancipación que hemos vivido con Paulo Freire y con Boaventura de Sousa, donde decimos pilas. Nosotros no queremos imposiciones, nosotros tenemos derechos y deberes y podemos dar la parada también en todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de procesos de interculturalidad, entendemos que nosotros podemos ser minoría, pero tenemos derecho también a expresarnos y a hacer respetar las cosas que estamos haciendo y que queremos hacer respecto a los procesos de educación en este caso. Vamos a pensarnos también desde la comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. Ustedes saben que las culturas son dinámicas, son flexibles, crecen, los diferentes actores inciden en la toma de decisiones y demás. Entonces podemos referirnos también a que son procesos dinámicos. Y como les decía hace un rato, privilegiamos la comunicación horizontal. No queremos hablar de jefes, no queremos hablar de personas en puestos de dominación y demás, aunque sabemos que, pues, que existen por la misma organización social que tenemos en nuestro país, en América Latina y en el mundo, pero sí cuando hablamos de interculturalidad queremos decirle al otro que somos iguales, que somos pares, que tu voz es válida, que mi voz es válida y que lo importante es que tengamos un proceso de co-construcción juntos. Bien, vamos a mirar entonces estos 4 aspectos que me parecen muy importantes respecto a esa comunicación intercultural que nosotros hemos venido abordando en las prácticas pedagógicas que adelantamos. Entonces, primero hablamos de interculturalidad como un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propicia diálogos y espacios para que tengamos un reconocimiento mutuo. Yo te conozco, yo te reconozco, ¿cierto? Conozco tu diferencia, conozco tu identidad y la respeto. Y tú también respetas la mía. Eso es un diálogo bidireccional. Aquí ninguno es más importante que el otro, pero entonces entendemos que todos tenemos la posibilidad de tener un reconocimiento mutuo a nuestras creencias, a las formas de vida, a los valores. Un ejemplo claro de ello, hay 2 casos puntuales que en Colombia se han presentado en la última semana y es la lucha de las mujeres en Colombia por hacer que el aborto sea legal en las diferentes circunstancias y el tema con Marta, la persona que decidió que le aplicaran la eutanasia, pero por algunas manos oscuras no se pudo realizar. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, creemos y entendemos que las creencias del otro son importantes y yo no tengo por qué menospreciar esas decisiones así yo no esté de acuerdo, ¿cierto? En la misma libertad que nos da estar en un estado social de derecho y democrático, nos permite que cada quien decida qué hacer con su cuerpo, decida qué hacer con su vida, pese a que nosotros no estemos de acuerdo, ¿cierto? Somos respetuosos de las decisiones que tomen el otro. Entonces también aquello nos invita a la interculturalidad, a que entendamos por qué el otro toma las decisiones que toma y por qué actúa de esa manera. En comunicación intercultural hablamos de esa comunicación interpersonal donde intervienen personas con diferentes referentes culturales y que necesitan superar algunas barreras para comunicarse de forma efectiva. Cuando yo estuve trabajando, bueno, he estado trabajando los últimos años en el programa Todos a Aprender y llegaba a algunas comunidades indígenas y encontrábamos unas barreras lingüísticas que definitivamente no permitían que tuviéramos un acercamiento. Entonces aquí viene el punto 3. Necesitamos traductores como mediadores culturales. Si existe la barrera, yo no puedo decir, no puedo trabajar contigo porque si yo no te entiendo. No entiendo cómo me estás hablando, no entiendo qué me estás comunicando. Bueno, buscamos plan A, plan B, plan C, los planes que sean necesarios. Y aquí encontramos un papel importante en los traductores que nos permiten entender cuáles son esas necesidades que tienen las comunidades indígenas que tienen unas lenguas diferentes a la oficial, ¿cierto? Las lenguas de ellos son oficiales en territorio, pero hablamos que en Colombia la lengua oficial es el español o el castellano, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros lo habla. Pero entonces, si encontramos esas barreras, necesitamos romperlas, ¿sí? No necesitamos que se acrecienten, sino que se rompan, que se minimicen. Y si no podemos romper la barrera, tenemos que tejer un puente para que la persona con la que yo me quiero comunicar entienda qué es lo que yo le quiero decir. Entonces, una de las cosas maravillosas que uno encuentra en este tipo de cosas de los traductores son los niños y las niñas que van a la escuela porque son los únicos que pueden acompañar al abuelito, que es monolingüe, en Guayunaiki, por ejemplo. Entonces necesitan un traductor. Entonces, para ir al médico, a la clínica, a la notaría, entonces el niño pequeño es el que va y le traduce a su abuelito qué es lo que necesita, por poner solo un ejemplo. Y hablamos también de comunicación intercultural de esta población rezagada,
de esa heterogeneidad y vulneración social que tenemos, porque como no se tiene acceso a la lengua dominante, pues se cree que no se tienen los mismos derechos de la población. Entonces tenemos que empezar a romper esas barreras. Todos somos ciudadanos colombianos, independientemente de la lengua que estemos hablando, las identidades que tengamos, pero sí necesitamos saber que hay que tener acceso a la lengua dominante. Sí, claro, porque si no voy a tener unas posibilidades menores de acceder a las garantías que yo tengo como ciudadano también colombiano. En educación intercultural entendemos que hay unas necesidades de autoconcepto y unas necesidades de autorreconocimiento. Yo tengo que identificarme como yo soy. Yo soy colombiana. Cuando Edilson leía mi descripción, así yo me identifico. Y así quiero que las personas me reconozcan. Pero desde la tolerancia y el respeto, yo también tengo que entender que nosotros somos iguales, que Ingrid puede tener unas características, pero ustedes también tienen otras. Y en esa diversidad cultural es donde nosotros empezamos a co-construir procesos identitarios en la escuela. Procesos donde decimos, pilas, es importante que aprendamos a leer y a escribir, porque esto nos permite ser ciudadanos activos, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros hablamos de las posibilidades de la lectura y la escritura en la escuela como la oportunidad de que las personas conozcan sus derechos, ¿cierto? Conozcan sus deberes, se hagan respetar respecto a lo que está diciendo la otra persona de sí, o lo que está diciendo la normativa o la ley. Entonces creo que es importante que pensemos en la capacidad de reflexión, resocialización y comprensión que tenemos entre las culturas. Hay un enriquecimiento mutuo y esto es lo que yo agradezco a Dios, a la vida, por la oportunidad de permitirme trabajar con diversas comunidades indígenas este año trabajando en el Amazonas, reconociendo que somos diferentes, pero nos une algo. Y es que todos somos colombianos y todos queremos lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Los compañeros de la emisora radial decían, pilas, teníamos muchas oportunidades para que llegara la posibilidad de formación a los niños y a las niñas. En el Amazonas nos funcionó maravilloso la radio comunitaria también. Tuvieron que hacer los tutores maromas para lograr hacer las transmisiones por WhatsApp, el trabajo de los podcasts, como decían los compañeros, un trabajo arduo, que es un trabajo de muchas horas de inversión, eso no se hace en un día, eso se gasta 2, 3 días, hay que hacer escaletas, hay que hacer guiones y demás. Pero esa fue la forma de decir nosotros desde el programa y desde la necesidad del contexto, pilas, tenemos que hablar de procesos interculturales, tenemos que hablar que el acceso a la educación tiene que ser para todos, independientemente el pretexto o la excusa que nos inventemos para llegar a ello. Bien, estamos mirando también desde un enfoque holístico e inclusivo cómo se necesita reformar la escuela en la totalidad, porque nuestras escuelas desafortunadamente tienen muchos marcos, muchas normativas que vienen de fuera, imposiciones, ¿cierto? Que desafortunadamente ha hecho no solo el Estado, sino también la Iglesia, ¿cierto? Ustedes saben la vulneración de derechos grandísima que se tuvo hace muchos años respecto a las comunidades y cómo por medio de la religión se imponían cosas, no hables en lengua materna porque entonces te van a azotar, no tienes que utilizar esos términos son diabólicos, esas cosas no le gustan a Dios, y cómo se discriminó de una manera total que las personas dijeron, no hablemos más la lengua porque esto hace que nosotros perdamos la vida, perdamos la identidad. Una historia que posiblemente ustedes conozcan son las realidades de las caucherías en la Amazonía y todo este tema de la vorágine y cómo la iglesia también permitió que este tipo de cosas pasaran. Miren lo que está pasando en Canadá con todos los niños y las niñas que encontraron indígenas en los cementerios de los ¿cómo se llama? El nombre técnico no me acuerdo, los conventos, los lugares donde los cuidaban, porque los asesinaron por estar hablando en lengua materna. Entonces creo que tenemos que pensarnos en reformar la escuela también, reformando las posibilidades. Hay unos avances inmensos respecto a los procesos de interculturalidad y en educación en nuestro país, pero creo que sí es importante que sigamos avanzando. Esto no puede ser de solo uno o dos grupos poblacionales, sino esto es una política que debemos estar trabajando nosotros en la escuela. Hablamos entonces aquí de procesos de etnoeducación, como les estaba diciendo,
Y hablamos de una educación intercultural bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que la autonomía que es dada en la Ley General de Educación 115 y en la Constitución Política de Colombia se dice pilas. Nosotros tenemos que privilegiar el uso de la lengua materna en los contextos donde estamos trabajando. Entonces, ¿deben haber maestros bilingües en lengua materna? Claro que sí. En monolingües en lengua materna, claro que sí, pero también tiene que haber maestros bilingües para que se atienda a la diversidad de la población. Ustedes saben que nosotros tenemos regiones en el país donde en una escuela se reúnen niños de 6 y 7 diferentes lenguas maternas y no todos son atendidos porque no tenemos maestros políglotas que puedan atender a tanta diversidad. Pero sí entendemos que hay que hacer una reflexión importante acerca de ese bilingüismo aditivo y cómo le damos un poquito menos de relevancia al español y empezamos a hacer procesos que nos inviten a hacer la transición al bilingüismo aditivo también. Entonces encontramos unas características de la educación que nos habla de revitalización étnica y fortalecimiento de la autonomía política de los pueblos al manejar sus propias escuelas. Esto ya lo hemos venido revisando. Hay unos avances muy importantes en el Cauca. Ellos tienen una política muy sólida, muy sostenida acerca de los procesos de educación. Otros municipios, otros departamentos han hecho lo propio, pero creo que el caso de Cauca es importante que lo pudiésemos estudiar también. Tenemos que hacer una visibilización y reconocimiento del valor de la diferencia en la integración de saberes. Creo que eso es lo que nos hace únicos y maravillosos en Colombia, que tenemos una riqueza cultural muy bonita, pero que tenemos que empezar a integrar saberes. No solo lo que Ingrid sabe, no solo lo que Edison sabe, solo lo que ahorita sabe, no, sino que nos sentemos a tejer saberes, a co-construir, a pensarnos cómo podemos cerrar brechas para que los niños y las niñas indígenas y no indígenas tengan oportunidades de aprendizaje. Un mantenimiento de las lenguas nativas que por su uso como lengua social se brinden espacios para que se utilicen en las escuelas. Ustedes saben que en Colombia tenemos 102 pueblos indígenas, pero solo 65 tienen la preservación de su lengua materna. Y de ellas hay muchísimas en peligro de extinción porque tienen menos de 500 hablantes. Entonces creo que es importante que abramos espacios donde también se dé la posibilidad de poder hacer una resocialización y una revitalización, perdón, acerca del uso de las lenguas maternas. Participación en el sistema estatal ocupando espacios de poder al convertir a los líderes indígenas en funcionarios públicos. Creo que eso es una premisa muy grande porque cuando la persona tiene la potestad de decisión en la política pública, podrá permitir y pensarse qué es lo que quiere para su región, qué es lo que quiere para sus niños, qué es lo que quiere para el otro. Yo como funcionaria del Estado llego a territorio y lo primero que hago es despojarme de esa vestidura de funcionario público. ¿Por qué? Porque yo voy con la mirada hegemónica, con la mirada de poder a decir, espérate, es que eso no lo tienes que hacer así, porque los estándares básicos de competencia nos dicen que los niños tienen que leer y escribir convencionalmente en tercero de primaria. Cuando llego a territorio digo, no, espere, es que aquí en los procesos, por ejemplo, de la Anacuaipa, me dicen a mí, los niños hablan en lengua materna hasta tercero de primaria o hasta los 9 años. Y yo digo, ups, espérate, tengo que empezar a mirar cómo voy a hacer esto, cómo voy a articular. Claro, porque para ellos no es importante hablar la segunda lengua. Sí, para mí es importante. Como funcionaria del Estado es importante que el niño hable en lengua castellana, pero para la mamá y el papá no. Entonces recuerden que hay unas posibilidades enormes donde la Declaración de los Derechos Humanos dice que los padres de familia deciden cómo es la educación de sus hijos. Entonces, para que lo entendamos también de esa manera. Formación capaces de vivir entre fronteras étnicas, pero con un compromiso político con el pueblo ancestral. Creo que tenemos que pasar de la folclorización que hemos venido trabajando con nuestras comunidades indígenas, donde nos gustan los bailes, donde nos gusta la comida, donde nos gustan las mochilas y demás, y pasar al paso, perdón, para dar el paso de las propuestas de interculturalidad, donde tenemos una valoración por esas riquezas ancestrales que ellos tienen, pero no solo desde lo que vende, desde lo típico, es que vamos a ir a ver cómo bailan la yogna. Sí, bueno, ves el baile, pero ¿entiendes por qué se hace ese baile? ¿Entiendes por qué hay un solo hombre y las mujeres bailan alrededor de él? Entonces creo que ese paso tenemos que darlo y la escuela es un escenario muy importante para hacerlo también. Entonces, hablamos de una educación intercultural que debe ser mucho más eficaz, pero también mucho más justa, más funcional y más científica. Tenemos que pensarnos que los procesos educativos mediados por pedagogía, por conocimientos didácticos, disciplinares también, nos tienen que invitar a apostar con un rigor mucho más científico, mucho más académico acerca de las cosas que podemos hacer.
y cómo debemos dignificar también esas posibilidades que tienen las comunidades en este ámbito. La interculturalidad no es solo para grupos minoritarios, la interculturalidad es mucho más amplia, es donde dice debe aplicar para todos, que todos estemos integrados, las diversas culturas que tenemos en nuestro país, pero el énfasis que yo le doy aquí es a comunidades indígenas porque es con las personas que yo trabajo. Listo. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de unos retos para la educación intercultural que creo que nos permitirán ampliar un poquito más el panorama y sobre todo pensarnos en la decisión de política pública, que es la invitación en esta charla que les estoy dando el día de hoy. Entonces, primero, fortalecer el enfoque de inclusión, perdón, equidad y no discriminación en la política educativa nacional. Entonces creo que nosotros debemos entender que todos somos diferentes, que todos tenemos derechos, pero que todos tenemos muchas cosas por aportarle al país. Entonces tenemos que abrir espacios de participación de la población indígena y que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, que no seamos nosotros los que venimos de fuera, que digamos cómo vamos a hacerlo, no, sino que le demos voz y participación a las personas de las comunidades para que nos cuenten qué es lo que quieren hacer. La segunda, robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad como ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y base de la pertinencia y la calidad de la educación que se recibe. Entonces, si yo soy actor importante, si yo soy actor fundamental, pues yo necesito saber qué es lo que necesitan aprender mis estudiantes, qué necesitan aprender mis niños, qué formación debo recibir yo como docente indígena o etnoeducador para que hablemos de procesos de calidad educativa. Tercero, establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su permanencia y pertinencia cultural y lingüística para las poblaciones indígenas. Entonces, creo que también tenemos que dar ese paso a que el currículo sugerido que nosotros hacemos en el Ministerio de Educación Nacional con estándares, con lineamientos y demás, pues también tenga esa trascendencia de lo que dicen los PEC, los proyectos educativos comunitarios, donde ellos le dan un énfasis especial, donde ellos dicen cómo vamos a trabajar, cuáles son las formas de interacción con el otro y demás. Garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde a las necesidades educativas y brindando una especial atención a los derechos de los niños y las niñas indígenas. Nosotros somos garantes. Nosotros ciudadanos, nosotros servidores públicos, nosotros maestros, somos garantes de que los niños y las niñas tengan oportunidades de acceso, cobertura, calidad, permanencia y pertinencia en el sistema educativo, pero entonces tiene que ser también acorde a las necesidades que ellos tienen. Que garanticemos centros escolares con infraestructura de equipamiento que responda a las necesidades de las comunidades. Esto es una pelea de nunca acabar, porque sabemos que no hay condiciones básicas, que no hay agua, que no hay fluido eléctrico, que no hay aulas especializadas, que no hay ni siquiera aulas dignas, ¿cierto? Pero es una lucha que tenemos que seguir dando como nación. Impulsar la mejora y la innovación permanente de la educación para la niñez indígena. Necesitamos también maestros que se pongan pilas, que hagan investigación, que indaguen, que digan qué es lo que necesitan mis niños y mis niñas y cómo lo voy a hacer yo también desde este punto de vista. Fortalecer la formación docente a los maestros indígenas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esto es lo que procuramos hacer en el programa Todos Aprender. Procuramos decir a los maestros, tienes esta formación, tienes un paracadémico, tienes un tutor que te está diciendo cómo puedes hacerlo de la mejor manera sin desconocer los procesos culturales que cada uno de ellos tenga. Y por último, brindamos opciones de acceso, cobertura y calidad educativa en todos los territorios a estudiantes más rezagados según la base la base de la pirámide de los aprendizajes. Y con esto quiero finalizar. Silvia Smelkes nos presenta una base de la pirámide de aprendizajes y nos dice que en la parte de abajo, en la base, en la más amplia, la más grande, la más gordita, la que puse ahí, se encuentran los niños más rezagados. Y desafortunadamente nuestros niños y niñas indígenas se encuentran en esa base. Ponía la regla que nos gusta mucho en el ministerio, que nos habla del índice sintético de la calidad educativa y nos dice que el rojo son los aprendizajes que no obtuvieron nuestros estudiantes. Entonces creo que tenemos que pensarnos en cómo hacemos para sacar a los niños de esa base de la pirámide y empezarlos a subir, si se puede llamar así, sacarlos de esos niveles mínimos e insatisfactorios y podamos dar el vuelco a satisfactorios y avanzados respecto a la calidad de la educación que ellos están recibiendo. Entonces, finalizo con esta imagen que es muy conocida, casi siempre cuando hablamos de educación intercultural y educación comunitaria, nos damos cuenta que estas tres palabras tienen que ser claves y debemos entenderlas en el sentido mismo de la diferenciación. Entonces hablamos de igualdad, de las oportunidades que le queremos dar a todos. Entonces todos necesitan oportunidades, sí, pero damos el paso a la equidad cuando decimos todos obtienen el apoyo que necesitan, independientemente si uno no requiere apoyo y uno necesita el doble.
Y en aras a la justicia, porque nosotros siempre vamos pegados de la ley y nos gusta la justicia, decimos que necesitamos eliminar esas barreras sistémicas que impiden que la población tenga el acceso, en este caso, a poder observar un partido de fútbol, y podemos entender que igualdad, equidad y justicia debemos aplicarla en el contexto, entendiendo por qué la vamos a aplicar, para qué la vamos a aplicar y sobre todo porque es necesario que tomemos decisiones de política pública que sean equiparables a que haya equidad y justicia y no tanta igualdad, porque no es lo mismo que cada niño en nuestro país reciba un pan, ¿cierto? Todos los días. Qué felicidad, pero yo recibo un pan, pero es que mi mamá en casa me da una arepa, huevito y chocolate. Pero Juanito solo recibe el pan y no recibe nada más en el día porque en su casa no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que Ingrid no reciba su pan? Pues porque ella en casa tiene que comer y a Juan podemos darle dos porque él tiene déficit nutricional, por poner algún ejemplo. Bueno, hasta aquí mi intervención.